Ok, vamos a comenzar con este tema de hoy, lo que es la interacción de los rayos X con la materia. Y primeramente vamos a ver de qué maneras interaccionan los rayos X con la materia, es decir, qué fenómenos físicos se presentan. Entonces, vamos a encontrar 5 fenómenos físicos y aquí vamos a encontrar muy bien estos 5 fenómenos físicos. Observen muy bien. Tenemos la radiación, la dispersión coherente, perdón, lo que es el efecto Compton, tenemos el efecto fotoeléctrico, la producción de pares y la desintegración fotónica. Fíjense muy bien, lo que nos interesa a nosotros es hablar de estos tres. Es hablar de estos tres aquí, porque son los que se presentan en lo que es la radiología, lo que es la dispersión coherente, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Es lo que nos interesa y es lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces, comencemos con la dispersión coherente. Fíjense que la dispersión coherente, lo que sucede es que entra un rayo X, viene un rayo X, incide sobre un átomo. Este átomo puede ser de cualquier material o inclusive puede ser de los átomos que componen el cuerpo humano. Y sucede que cuando ese rayo X viene, interacciona con el átomo, lo primero que hace es poner su energía en uno de los electrones. Usualmente los electrones, el electrón donde pone su energía es de la capa interna, es decir, de la capa K. Y fíjense muy bien, ese electrón absorbe la energía, pero ¿qué pasa? El rayo X que incidió tenía muy poca energía, no tenía suficiente energía para ionizar al electrón. ¿Y qué es lo que hizo el electrón? Devolver ese rayo X dispersado, devolver la energía de ese rayo X dispersado. Es lo que sucede en términos simples. Cuando sucede ese tipo de interacciones en rayos X de muy baja energía, estamos hablando de rayos X de menos de 10 kilovoltios, es donde vamos a estar viendo ese fenómeno. Y es lo que sucede. Ahora, vamos a ver qué más podemos decir al respecto. Fíjense muy bien en esta situación. Podemos decir de que rayos X que inciden tienen la misma energía de rayos X que sale. ¿Por qué? Porque simplemente el electrón no quiso devolver ese rayos X. Entonces, la energía de este rayos X va a tener la misma energía de este rayos X dispersado. Ahora, este rayos X dispersado, lo que sí cambia aquí es la dirección por la cual se dispersa ese rayos X. Se dispersa aquí, en esta dirección, en esta dirección. Fíjense muy bien, la dirección cambia. ¿Y cuál es la dirección de rayos X incidente? Esta dirección. Entonces la dirección cambia. Lo que cambia es la dirección que tenía inicialmente rayos X con la que tiene finalmente rayos X. Es lo que termina cambiando. Ahora, vamos a ver, veamos el efecto Compton. Fíjense muy bien que en el efecto Compton pasa lo siguiente. En el efecto Compton, nosotros tenemos un rayos X incidente. Aquí tenemos un rayos X. Ese rayos X viene e interacciona con uno de los electrones que estaba en el átomo. Usualmente el electrón con que va a interaccionar es un electrón de la capa de valencia, es decir, de la capa más externa que tiene lo que es el átomo, así como lo vemos aquí. Y entonces resulta que ese rayos X depositó parte de su energía en el electrón. La energía era tanta que el electrón salió ionizado, o sea, salió del átomo, y este proceso también creó otros rayos X aquí, que ven ustedes aquí, aquí se ve otros rayos X, son lo que le conocemos como rayos X dispersados. Y fíjense que ese rayos X sale, pero en un ángulo, en una dirección. Ven ustedes aquí, a esto lo vamos a conocer como el ángulo de deflexión. Esa es la dirección por la cual sale. Ahora, abremos un poquito más. ¿Dónde vamos a estar viendo muy seguido este tipo de interacciones? Lo vamos a estar viendo muy seguido. Básicamente casi todas las interacciones, pero sobre todo en rayos X de alta energía y de energía intermedia. O sea, lo que utilizamos nosotros en la radiología, ahí vamos a estar viendo muchísimo este efecto. Y van a ver ustedes después por qué ese efecto nos ayuda, mejor dicho, nos estropea muchísimo lo que es el estudio. Pero vamos a ver, fíjense muy bien, ahora pasa y resulta que el ángulo de dispersión, o sea, me estoy hablando del ángulo este mismo ángulo que aquí se ve como reflexión, pero también lo podemos conocer como ángulo de dispersión. Se suele conocer de diferentes maneras, ángulo de reflexión, ángulo de dispersión, y fíjense que dependiendo del grado, o sea, del valor de ese ángulo, se pueden generar diferentes cantidades de rayos X dispersos, es decir, los que están saliendo aquí, estos que están saliendo. ¿Qué es lo que nos indica
esta gráfica de aquí. Esta gráfica aquí lo que nos indica es precisamente qué va a ser más común ver. ¿Qué va a ser más común ver? Por ejemplo, vamos a ver. Fíjense muy bien, tenemos aquí otra gráfica que nos indica rayos X de 140, otra gráfica azul de 80 y esta gráfica roja de 20. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, comencemos con la de 20, que es esta gráfica roja. Y vámonos a 30, ángulo de 30. Vean ustedes, vamos a seleccionar aquí y justamente cuando llegue a la gráfica, más o menos cae en 70, tenemos esto. ¿Qué es lo que significa? Que hay una probabilidad de 70% de que hayan ángulos que se dispersen, o sea, que hayan rayos X, por mejor dicho, que se dispersen a este ángulo, Vean ustedes aquí, esto es la probabilidad. Vamos a ver, ahora vamos con 60, vean ustedes aquí, ¿qué significa esto? Esto lo que va a significar es que es altamente probable, o sea, estamos hablando de una probabilidad de cerca del 95%, de estar viendo rayos X de 20 kilovoltios dispersando en esta dirección. Y vamos a ver, podemos avanzar y veamos una cosa interesante. Vámonos ahora a 150 y aquí vamos a ver que siempre hay una alta probabilidad. Vean ustedes a 150 y ahí siempre hay una alta probabilidad de estar viendo rayos X dispersados en estos ángulos, pero veamos aquí a 180. Miren muy bien, aquí tenemos 180 y aquí ya la probabilidad es muy poca. Vean ustedes, es muy poca la probabilidad de estar viendo dispersiones de 180 y vámonos aquí a 0. Bueno, es básicamente nula la probabilidad de estar viendo rayos X dispersados a este ángulo. Y bueno, esto en cuanto, por supuesto, a rayos X de 20 kilovoltios, como estamos viendo aquí. Vamos a ver, y podemos ver un efecto similar a lo que es en las demás energías, por ejemplo, a 140 kilovoltios. Podemos irnos aquí, vamos a seleccionar 120 grados de dispersión. Vean aquí y vean aquí. Vamos a seleccionar y es más o menos este valor de energía. Y va a ver más o menos este valor de probabilidad que nos termina resultando. ¿Y qué significa todo esto? Que de repente estamos viendo esta probabilidad aquí a 120 grados, de repente a 180 no estamos viendo muy poca probabilidad y de repente a 0 estamos viendo ninguna probabilidad. Lo que significa es esto. Fíjense muy bien. Vamos a verlo en términos de esto. O sea, con la ayuda de esta figura. Fíjense muy bien, ¿qué es lo que nos da esta figura? Esta figura yo la había presentado en su momento. Habíamos hablado de que el tubo de rayos X viene y es el que emite rayos X. Ya sabemos bien que esos rayos X llegan al paciente y resulta que esos rayos X que entraron al paciente vienen y forman un fenómeno conocido como radiación dispersa. Resulta que esa radiación dispersa que ustedes ven aquí, esa radiación dispersa que ustedes ven aquí mismito, que la están viendo aquí, estos rayos aquí que de repente agarran esta dirección y esta dirección, esta dirección, aquí está también son rayos dispersa, esta dirección y esta dirección. Resulta que no son nada más que rayos X que surgen por el efecto Compton. Estos rayos X que ustedes ven aquí son estos mismos rayos X que se formaron aquí por el efecto Compton. Ahora, ¿qué significa que de repente yo estoy viendo muy poca probabilidad de 180, muy poca probabilidad 0 de lo que es de lo que es el efecto Compton? Lo que significa es esto. Significa, por ejemplo, que si los rayos X tuviesen por ejemplo, tuviese lo que es un ángulo de dispersión de 180, esto significaría, miren muy bien, esto vendría siendo lo que es la dispersión de 180 grados y esto es lo que sería la dispersión y esto vendría siendo lo que es la dispersión de 0 grados. Así lo podemos ver. Lo podemos ver de esa manera. Más o menos, ¿qué es lo que nos va a estar indicando aquí? Lo que nos va a estar indicando esta gráfica es que la mayoría de los rayos X que se dispersan van a estar, como lo vemos aquí, entre 30, por la alta probabilidad, vemos ustedes aquí, a 150 grados, incluso un poquito menos, un poquito mayor de 150, más o menos como 160, que son ángulos, o sea, estamos hablando de rayos X que van a estar agarrando esta dirección, más o menos esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección
esta dirección, pero que muy pocos rayos X van a estar agarrando esta dirección de 180 grados. Eso es lo que significa, porque nos ayuda, esto es lo que significa, vamos a ver. ¿Y por qué nos ayuda o por qué nos puede ser útil esto? Porque así nosotros vamos viendo cómo es el fenómeno de esa radiación dispersa, porque resulta que esa radiación dispersa nos va a arruinar muchísimo la imagen, nos va a crear lo que se conoce como una caída de contraste. Entonces, el hecho de que yo ya sé de que los rayos X se están dispersando en ángulos, así como estamos viendo aquí, en ángulos, y que ningún rayo X se va a estar dispersando así, por supuesto, en cuanto a radiación dispersa, nos va a estar ayudando después a saber cómo controlar esa radiación dispersa. Ahora, podemos continuar y veamos algunas características de lo que es el efecto Compton. Veamos lo que es una de las características del efecto Compton. Lo primero que podemos hablar del efecto Compton es que se presenta, y aquí aquí lo voy a señalar, fíjense muy bien, se presenta con mayor frecuencia en electrones de las capas más externas y con electrones de enlaces débiles. ¿Qué significa esto? En electrones de las capas más externas significa la capa, por ejemplo, la capa de valencia, o las capas más externas del átomo. Estamos hablando, por supuesto, de estas capas más externas, o sea, de la capa, aquí en esta figura, según esta figura, la capa M. Y siempre que nosotros veamos un átomo, si estemos viendo la figura de un átomo, imaginemos las capas más externas como las últimas capas del átomo. Es eso lo que nos va a estar diciendo, que ese tipo de interacción se va a presentar muchísimo en electrones que estén en las capas más externas. Y también se va a estar presentando con electrones de enlace débil. O sea, que básicamente esto es algo un poquito redundante, porque ya sabemos muy bien de que las capas más externas son las que tienen enlaces más débiles. Y también, bueno, también en números atómicos de menor valor, pero pero también aquí menciona sobre eso. Lo siguiente, fíjense muy bien, lo siguiente que podemos ver aquí es que a nosotros que aumentamos la energía de los rayos X, es decir, digamos que trabajemos con un KBP alto, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede cuando aumenta la energía de los rayos X que se producen en el equipo? ¿Qué produce con ese tipo, con el efecto Compton? ¿Qué pasa? Fíjense muy bien, lo primero que podemos ver es que aumenta el grado de presentación de los tejidos y realiza interacciones. ¿Qué significa esto? Aumenta el grado de los tejidos y realiza interacciones. Que simplemente cuando nosotros aumentamos la energía de los rayos X, hay rayos X que simplemente no van a tener interacción con no van a tener ninguna interacción. También lo que nos dice es que cuando nosotros aumentamos la energía de los rayos X, aumenta la dispersión Compton en relación con el efecto fotoeléctrico, que vamos a estar viendo ahorita más lentito, pero esto es lo que me interesa. Que cuando nosotros aumentemos la energía de los rayos X, se va a estar reduciendo la dispersión Compton de esta manera. Va a ser proporcional a 1/3. ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que nos va a estar significando esto, de que se reduce la dispersión Compton, es simplemente que al aumentar la energía de los rayos X, disminuye la probabilidad de formación de efecto Compton. Lo que va a estar pasando, eso es lo que va a estar pasando cuando se aumente lo que son la energía de los rayos X. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente, al aumentar el número atómico del medio absorbente. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Seleccionemos esta parte y vean ustedes, cuando nosotros aumentamos el número atómico del átomo, es decir, digamos que pasemos de estudiar, digamos que pasemos de visualizar el efecto Compton en un átomo de carbono, que el átomo de carbono, si no me equivoco, tiene un número atómico de 6, a pasar de estudiar a un átomo de tungsteno. El átomo de tungsteno tiene un número atómico mucho más elevado. Lo que nos dice es que no va a afectar la dispersión Compton. ¿Qué significa esto? O sea, que se va a producir
igual cantidad de interacción Compton, ya sea con un número atómico bajo o un número atómico alto. Es lo que nos va a estar diciendo. Entonces vamos a poner aquí. Igual probabilidad de efecto Compton o número atómico bajo, con aquí vamos a poner con un átomo el número atómico. Aquí voy a con un átomo, voy a quitar esta palabra número, de número atómico bajo y alto. O sea que va a dar lo mismo, o sea que siempre vamos a tener igual cantidad de interacciones Compton, ya sea sin materiales de bajo número atómico o de alto número atómico. Y lo siguiente, lo que sí va a pasar aquí, es que al momento que nosotros aumentemos la densidad, o sea, del material con que va a estar interaccionando los rayos X, digamos que de repente hay una interacción de rayos X, por ejemplo, digamos en el músculo, y de repente los rayos X interaccionan con una placa metálica, estamos viendo que hay un cambio de densidad por ojo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la densidad del material con que van a estar interaccionando los rayos X, aumenta lo que es la probabilidad aumenta lo que es la dispersión Compton. Eso es lo que nos va a estar indicando, o sea, que aumenta la proporcionalidad de dispersión Compton. Esto es lo que nos indica esta pequeña tablita. Y podemos continuar y vean ustedes lo que nos ocasiona lo que es el efecto Compton, o también conocida como radiación dispersa, porque recuerden que la radiación dispersa se forma a partir de lo que es el efecto Compton. Entonces aquí hago una aclaración. Efecto Compton. Aquí podemos relacionarlo con radiación dispersa. Radiación dispersa. De esa manera lo podemos relacionar. Y fíjense muy bien el efecto que nos va a estar ocasionando la imagen. Vean que de repente aquí hay bastante radiación dispersa y aquí de repente hay menos radiación dispersa. Me refiero, por supuesto, a esta misma radiación dispersa, esta de aquí, esta de aquí. Resulta que parte de esta radiación dispersa que se forma aquí, como vimos muy bien de que la radiación dispersa se forma en varios ángulos, o sea que hay bastante probabilidad que se formen en varios ángulos, de repente hay bastante radiación dispersa que llega en esta dirección, que llega hacia el receptor de imagen, en estas direcciones. Y entonces cuando vemos que esa radiación dispersa llega al receptor de imagen, ahí ya vamos a ver efectos negativos en la imagen, como lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí me adelanté, como lo que estamos viendo aquí. Vean muy bien. Este es el efecto. Aquí es cuando hay bastante, cuando ha llegado bastante radiación dispersa a lo que es la imagen. Este es el tipo de imagen que nosotros vamos a estar observando. Y aquí es cuando cuando hay menos radiación dispersa que llega a la imagen. Este es el efecto de la imagen que vamos a estar observando. A esto nosotros lo conocemos como caída de contraste. ¿Por qué? ¿Y qué es eso de contraste? Primeramente, fíjense muy bien. Cuando escuchemos contraste, y me voy a entrar un poquito porque eso está programado para temas futuros, contraste, lo que me viene a indicar es el grado de distinción entre los tejidos u órganos de la imagen. Eso es lo que me viene indicando. Entonces, fíjense, por ejemplo, vemos aquí, vemos la clavícula. Podemos ver aquí la clavícula, que aquí no se mira tan bien como estamos viéndola aquí. O, por ejemplo, vemos aquí los contornos de las costillas. Aquí no se miran muy bien y aquí se miran mejor. Aquí se miran muchísimo mejor. O, por ejemplo, vemos la composición interna del pulmón. Veamos aquí. Fíjense muy bien que aquí se miran muchísimo mejor los lobulillos y aquí casi no. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque resulta que esa radiación dispersa es lo que me va a estar arruinando la imagen. Entonces, yo en la radiología, yo tengo que verme obligado, de cierta manera, a estar implementando tácticas que me ayuden a eliminar esta radiación dispersa.
Es lo que, bueno, es lo que puedo mencionar hasta ahorita. Ya vamos conociendo el origen de esa radiación dispersa, que es por efecto Compton, y podemos ya ir viendo ejemplos al respecto. Ahora, fíjense, aquí hay otro ejemplo también de lo que, del efecto de lo que es la radiación dispersa. Esta es una radiografía lumbar. Aquí nosotros lo que se quería tomar aquí es esta pequeña sección de lo que es la sección lumbar de la columna vertebral. Y vean ustedes que de repente aquí en esta imagen hay muchísima más radiación dispersa. O sea, ha caído muchísima más radiación dispersa que aquí. Intencionalmente, a propósito, es que ustedes que de repente aquí se ha cortado lo que son lo que es esta parte de la pelvis, se ha cortado a propósito, precisamente para evitar de que caiga menor radiación dispersa en esta parte de la imagen. Bueno, eso es una manera de los controles que se hace para la radiación dispersa, que vamos a estar hablando en su momento, pero vamos viendo los efectos en la imagen. Ahora, hablemos de lo que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico sucede lo siguiente, fíjense muy bien. En el efecto fotoeléctrico, nosotros vamos a estar viendo un rayo X. Ese rayo X va a incidir sobre el átomo. Recuerden que ese átomo puede ser, por ejemplo, un átomo de los tejidos del cuerpo humano. Puede ser también un átomo de material de blanco, por ejemplo, tungsteno. Pero X, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros es lo que pasa cuando hay efecto Compton. Fíjense muy bien, cuando hay efecto Compton, viene y entonces viene uno de los rayos X, interacciona con uno de los electrones y básicamente lo que sucede es que ese rayo X le pasó toda su energía al electrón. Eso es lo que pasó. Le pasó toda su energía a este electrón que ustedes ven aquí. ¿Y qué pasa cuando este electrón sale? Sale, deja un espacio libre en la capa inferior, que esta es la capa K, y automáticamente los electrones que estaban en la capa superior empiezan a ocupar ese espacio disponible, como están viendo ustedes aquí, como están viendo ustedes aquí, como están viendo ustedes aquí. Entonces, cuando sucede eso, automáticamente los electrones cuando pasan de una capa superior a una capa inferior empiezan a liberar energía en forma de más rayos X. Entonces lo que se produce, este efecto, es que viene, sale un electrón, sale el electrón, se deja una capa libre y esa capa libre es ocupada por estos rayos X. O sea, y esa capa libre, perdón, ocupada por estos electrones, liberando más rayos X, como pueden ver aquí. ¿Cuál es el asunto? Resulta que esos rayos X que se liberaron tienen muchísima menor energía que rayos X inicial, es de que ven ustedes aquí, tienen muchísima menor energía. Comparen estos rayos X de 100 kilovoltios y de repente se están formando estos otros rayos X de la capa, del electrón que viene de la capa N. Estamos hablando de la capa N a la capa M, es decir, que ocupó esta capa, el electrón que ocupó la capa M a la capa L y el electrón que ocupó la capa L a la capa K. Esto es la energía que se va a estar produciendo y también la energía del electrón. Ahora, ¿qué sucede aquí? Fíjense que usualmente nosotros conocemos a este fenómeno físico como absorción de los rayos X. Vamos a conocerlo así. Entonces, efecto fotoeléctrico lo vamos a conocer como absorción de los rayos X. Absorción de los rayos X. ¿Por qué lo conocemos de esta manera? Porque resulta que de repente los rayos X que interaccionan por esta forma, por esta vía, de repente ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque técnicamente cuando sale este electrón se va a atenuar muchísimo más rápido muchísimo más rápido con los átomos de otros tejidos y ahí se va a quedar olvidado ese electrón. Estos rayos X que se han formado tienen muy, pero muy baja energía. Entonces, de repente, cuando un rayo X viene y tiene ese tipo de interacción, podemos considerar que ese rayo X ahí se quedó dentro del paciente. Ahí se quedó dentro del paciente. Es como decírselos así. Vean ustedes, voy a ir a una de las figuras que teníamos anteriormente y viene y digamos que aquí ven un rayo X, aquí ven un rayo X y de repente en esta sección tenga efecto fotoeléctrico. ¿Qué pasa? Con ese rayo X que tuvo efecto fotoeléctrico, ahí se va a quedar. Ahí se quedó. Ahí nomás llegó, así nomás llegó, ahí se quedó. Muy al contrario, por ejemplo, de un rayo X que haya tenido, por ejemplo, efecto Compton. Si el rayo X haya tenido efecto Compton,
viene, aquí, digamos que en esta parte haya tenido un efecto Compton, haya tenido interacción de efecto Compton, entonces lo que se va a producir es un rayo X que va a salir de esta manera, que puede ir en esta dirección, o que puede ir aquí, o aquí, 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 inclusive hasta aquí. Bueno, pero aquí ya es poco probable. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso es que conocemos nosotros que el rayo X se ha absorbido con esa interacción. Eso es lo que podemos decir al respecto. Ahora, fíjense muy bien. Para que haya efecto fotoeléctrico, este rayo X, que ven ustedes aquí, tiene que tener como mínimo la energía de valencia que mantiene pegado al electrón, es decir, la energía ligadura que mantiene pegado al electrón. Recuerden muy bien que el electrón está pegado con una energía de enlace, una energía de ligadura. Entonces, ese rayo X, al momento de sacar el electrón, tiene que tener una energía superior al rayo X que salió. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuánto tendría que ser la energía mínima de un rayo X que llegue al átomo para tener una interacción fotoeléctrica. Vean ustedes aquí, por ejemplo, el hidrógeno tendría que tener una energía, por ejemplo, vamos a ver, un rayo X que llegue al átomo del hidrógeno tendría que tener esta energía mínima, 0.02 kiloelectronvoltios, para sacar el electrón del átomo. O vean ustedes, por ejemplo, el oxígeno, un átomo, por ejemplo, un rayo X que llega al átomo de oxígeno, debería tener mínimo 0.5 kiloelectronvoltios para sacar un electrón de la, para sacar uno de los electrones de la capa I. Estamos hablando de la capa K, por supuesto. Me refiero, por supuesto, a la primera capa. Y vamos a ver, digamos, el tungsteno. Ese rayo X tendría que tener mínimo 69 kiloelectronvoltios para sacar ese electrón de la capa K. Es lo que sucede. Ahora, vamos a ver, ahora veamos dónde se aumenta la probabilidad de efecto Compton. Vean muy bien aquí, dónde hay mayor probabilidad de efecto Compton. Podemos identificar en primer lugar, que podemos estar encontrando mayor probabilidad cuando los rayos X tienen interacciones con las capas más internas. O sea, es decir, efecto fotoeléctrico, perdón, estamos con efecto fotoeléctrico en ustedes aquí, se forman sobre todo en las capas más internas. ¿Qué más podemos ver? Donde vemos también muchísimo más seguido el efecto fotoeléctrico. Lo estamos viendo en electrones con enlaces, o sea, que estén enlazados más fuertes, o sea, que tengan una mayor energía de enlace. Es donde vamos a estar viendo mucha más probabilidad. También vamos a estar viendo mucha más probabilidad cuando la energía de rayos X es superior a la energía de unión del electrón, es decir, muchísimo más superior. Por ejemplo, el caso que vimos aquí, este caso que vimos aquí, vean ustedes, aquí este electrón está ligado aquí. Este electrón estaba muy, muy ligado. Estaba muy, muy ligado a esta energía. Y vean ustedes la energía que mantenía unido el electrón. Aquí la estamos viendo inclusive. Aquí estamos viendo la energía que mantenía unido ese electrón. Aquí lo estamos viendo en esta forma de capa. Eran 33 kiloelectronvoltios lo que mantenía unido ese electrón de la capa K. Aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese rayo X de 100 kiloelectronvoltios obviamente tiene muchísima más energía que esos 33 kiloelectronvoltios que mantenía unido a ese electrón. Entonces lo vamos a estar viendo muchísimo más seguido en ese tipo de casos. Vamos a ver también en qué otros casos vamos a estar viendo seguido lo que es el efecto fotoeléctrico. Cuando, vamos a ver, veamos aquí otra situación. Cuando aumenta la energía de los rayos X, vean ustedes lo que pasa. Lo que sucede primeramente es que los rayos X tienen que interaccionar mucho menos en efecto fotoeléctrico, básicamente es lo que sucede. Vean ustedes aquí. Cuando aumenta la energía de los rayos X, fíjense muy bien, aumenta la penetración a través de los tejidos sin mostrar interacción. ¿Qué significa esto? Esto básicamente lo que significa es que cuando aumenta la energía de los rayos X, es estar viendo, ver menos común el efecto fotoeléctrico. Vamos, es básicamente lo que nos está diciendo. Y aquí nos está básicamente repitiendo lo mismo del segundo paso. Al aumentar la energía de los rayos X, hay menor efecto fotoeléctrico. Y también,
fíjense muy bien que cuando aumenta también la energía de los rayos X, de repente yo estoy viendo más efecto Compton que efecto fotoeléctrico. Pero siempre ambos se reducen, pero yo voy a estar viendo menos efecto fotoeléctrico que efecto Compton. Y siempre al aumentar la energía de los rayos X se reduce el efecto fotoeléctrico. Ahora, recuerden muy bien, la energía de los rayos X se aumenta por el KB o KBP. La energía de los rayos X se aumenta por el KB o KBP que se selecciona. Esto significa que si yo me pongo a aumentar eso, el KBP o el KB, aumento la energía de los rayos X y es menos común estar viendo entonces el efecto fotoeléctrico. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a ver qué pasa cuando aumenta el número atómico del tejido. O sea, eso cuando ustedes vean el número atómico del absorbente, significa básicamente el número atómico del átomo con que interacciona rayos X para formar el efecto fotoeléctrico. Vean ustedes aquí, al aumentar el número atómico del absorbente, aumenta de forma proporcional con el, o sea, aumenta la probabilidad de efecto fotoeléctrico de la manera que, de una manera de Z3 al cubo. Vamos a ver eso después, tengo una ecuacióncita para que vean eso, esa parte. Y fíjense muy bien, cuando aumenta la densidad de la masa, es decir, la densidad del material con que interacciona los rayos X, aumenta muchísimo también la probabilidad de efecto fotoeléctrico. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver esos ejemplos ahorita. Primeramente, vamos a recordar lo siguiente. Ok, entonces aquí lo que vemos, veamos una cosita bien interesante antes de dar estos ejemplos. Vean lo que nos dice aquí, que al aumentar el número atómico del absorbente, o sea, por supuesto, me refiero yo al número atómico del átomo, con que interacciona el rayos X, al aumentar el número atómico, aumenta la probabilidad de efecto Compton, es lo que nos está diciendo aquí, y aumenta de una forma de Z a la 3. Eso vamos a ver es un ejemplo después más adelante. Y viene muy bien. También al aumentar la densidad material absorbente, aumenta proporcionalmente la absorción de los rayos X por absorción fotoeléctrica. Entonces vamos a ver una cosa muy interesante aquí. Fíjense muy bien. Vemos aquí, tenemos el tejido, tenemos los distintos tejidos, tenemos el pulmón, tenemos la grasa, tenemos el hueso, tenemos otros materiales especiales que se conoce como material de contraste, que después más adelantito en su carrera van a ver exactamente cuál es el uso de esos materiales de contraste. Tenemos el aire, el barrio, el yodo, y vean ustedes la densidad. Tenemos 320 kilogramos sobre metros cúbicos, 910 kilogramos sobre metros cúbicos, y vean ustedes aquí, por ejemplo, el yodo tiene 9.430 kilogramos sobre metros cúbicos, y aquí ven otros materiales, molibdeno, el bromo, el tungsteno, vean ustedes tipo de interacciones que van a tener. Ahora, vean ustedes el tipo de densidad que van a tener. Ahora vean el número atómico. Fíjense muy bien la grasa. En este caso la grasa, como la grasa no está compuesta de un solo átomo, no que es una molécula, sino que está una composición molecular de varios átomos, podemos conocer como un número atómico efectivo, que básicamente es el promedio de cuánto sería el número atómico para ese tipo de compuesto. Tenemos lo que es el tejido blando, pulmón, hueso. Este vendría siendo lo que es el número atómico. Y también el aire, lo que es el yodo, el barrio, el hormigón y otros materiales, número atómico. Vamos a ver. Entonces, si nosotros nos guiamos por la premisa de que a una mayor densidad aumenta el efecto fotoeléctrico, y sabes muy bien de que el efecto fotoeléctrico es absorción de los rayos X, lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, vamos a ver que en el hueso, por ejemplo, aumenta el efecto fotoeléctrico porque aumenta la densidad. ¿Esto qué significa? Que aumenta la absorción de los rayos X. Mayor absorción de los rayos X. Eso es lo que nos viene indicando mayor absorción de los rayos X.
Cuando, por supuesto, va aumentando la densidad del material. Vean ustedes aquí, o por ejemplo para el tungsteno, que el tungsteno tiene una densidad muy alta. Vean ustedes aquí, aumenta muchísimo más el efecto fotoeléctrico y por tanto hay mayor absorción de los rayos X. Eso es lo que sucede. Vamos a apuntarlo aquí. Mayor absorción de los rayos X. Mayor absorción de los rayos X. Y vamos a ver ahora con el número atómico. Vean aquí también, por ejemplo, el hueso tiene un número atómico más alto comparándola con otros tejidos, como el pulmón, los tejidos blandos, ya sea el músculo, la piel, tejido glandular. Esos son los tejidos blandos. Vean ustedes que el número atómico del hueso aumenta muchísimo. Y esto quiere decir que aquí vamos a estar viendo más efecto fotoeléctrico que los demás tejidos. Ahora, vamos a ver. Comparémoslo, por ejemplo, para el plomo, por ejemplo, aquí vamos a ver para el plomo. Aquí tenemos el plomo, esta densidad, este número atómico, 72. ¿Qué significa esto? Que aumenta, por supuesto, el efecto fotoeléctrico cuando los rayos X interaccionan con el plomo y que, por tanto, va a haber muchísima absorción de los rayos X aquí, en el plomo. Entonces, vamos a ver. Continuemos ahora. Fíjense muy bien. Esta gráfica básicamente nos va a decir de qué manera, cómo aumenta la probabilidad, de qué manera disminuye la probabilidad. Aquí vamos a comparar lo siguiente. Básicamente en la tablita anterior habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto de que al aumentar la energía, al aumentar el número atómico, aumenta la probabilidad de efecto fotoeléctrico. También nos había dicho de que al aumentar la energía hay un menor fotoeléctrico. Lo que pasa es que aquí no nos dijo la manera en cuál aumenta la energía, pero aquí se lo voy a mostrar. Básicamente, el efecto fotoeléctrico es proporcional a lo que es el número atómico e inversamente proporcional a lo que es la energía. Y miren muy bien que está en forma al cubo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, fíjense muy bien, mayor número atómico, mayor efecto fotoeléctrico. Es lo que nos indica. Y vean ustedes aquí ahora, vamos a ver, mayor energía, menor efecto fotoeléctrico, porque hay una relación inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque obviamente está dividiéndose aquí. Al momento que ustedes vean a la 3 dividiendo, ya asuman que hay una relación inversamente proporcional. Esto significa que si este valor aumenta, este valor disminuye. Y caso viceversa. Vean ustedes, si el número atómico es menor, entonces el efecto fotoeléctrico es menor. Eso es lo que sucede. Y si la energía del material con que interactúan los rayos X es menor, de repente el efecto fotoeléctrico aumenta. Y eso lo vamos a ver ahorita en esta gráfica. ¿Ven ustedes esta gráfica? Esta gráfica lo que nos indica cómo va a ser el grado de efecto fotoeléctrico para lo que es el yodo, que el yodo tiene un número atómico de 53, y cómo va a ser el efecto fotoeléctrico para lo que es el tejido suave. El tejido suave tiene un número atómico efectivo. Recuerden que el número atómico efectivo es básicamente el promedio del número atómico entre todos los átomos que conforman el tejido suave. Entonces vamos a tener un número atómico efectivo de 7. Vean ustedes, por ejemplo, comparemos cuánto hay efectos, donde es más común estar viendo efectos fotoeléctricos, por ejemplo, a 40 kilovoltios. Vean ustedes que hay muy poca probabilidad de estar viendo efecto fotoeléctrico. Hay relativamente menor probabilidad de estar viendo efecto fotoeléctrico en el tejido suave, comparándola, por supuesto, a lo que es el yodo. El yodo de repente tiene bastante, o sea, tiene muchísima interacción de efecto fotoeléctrico hacia el valor de energía. Y vean que mientras más alta sea la energía, hay menos probabilidad de efecto fotoeléctrico. Por ejemplo, vámonos aquí a 60. Vean ustedes que hay muy poco efecto fotoeléctrico aquí. Hay muy poco, pero muy poco. Comparémoslo, por ejemplo, con el yodo. Aquí ven ustedes el yodo. Aquí sí es verdad que siempre sigue siendo bastante, pero ha disminuido considerablemente. Eso es lo que sucede.
precisamente eso, mayor número atómico del material, más probable de efecto fotoeléctrico, y menor número atómico del material, menos probable de efecto fotoeléctrico. Ahora aquí lo que vamos a hacer es comparar los dos tipos de fenómenos físicos que hemos visto hasta ahorita, lo que es el efecto fotoeléctrico, el Compton y la dispersión coherente, y aquí esto es lo que nos va a indicar exactamente cómo es la probabilidad de interacciones entre estos tipos de fenómenos físicos. Vean ustedes aquí, vamos a ver. Vámonos, fíjense muy bien, esta gráfica azul que ustedes ven aquí, esta gráfica azul, lo que nos va a indicar es la probabilidad de interacción de efecto fotoeléctrico. Esta gráfica verde, la probabilidad de interacción de dispersión coherente. Y esta gráfica roja, la probabilidad de interacción de efecto Compton. Y eso es para el tejido suave. ¿Qué me refiero con tejido suave? Me refiero, por ejemplo, al músculo, me refiero, por ejemplo, a la piel, me refiero, por ejemplo, a los tejidos que conforman el hígado, los riñones, los intestinos, todo eso es tejido suave, todo eso lo consideramos como tejido suave. Entonces vean que cuando aumenta la energía, vean ustedes qué pasa con la dispersión coherente, cuando aumenta la energía, la probabilidad la probabilidad de que haya dispersión coherente disminuye bastante, disminuye. Y vean aquí lo que pasa con el efecto fotoeléctrico, disminuye rápidamente. Y vean ustedes qué pasa con el efecto Compton, que es la roja. Hasta cierto punto aumenta, pero vean ustedes que ya a cierto punto aquí lo vemos constante, pero fíjense que esto es algo engañoso, porque en realidad si va decayendo. Lo que pasa es que aquí lo vemos constante, porque comparado nosotros con el ritmo que cae el efecto fotoeléctrico, comparado con el ritmo que cae la dispersión Compton, el efecto Compton, cae muchísimo más rápido el efecto fotoeléctrico, cae muchísimo más rápido. Por eso es que estamos viendo aquí que aquí se ve una caída de efecto fotoeléctrico y aquí lo estamos viendo constante. Pero en realidad ambos caen. Lo que pasa es que el efecto Compton cae muchísimo más lento que el efecto fotoeléctrico. Eso es lo que podemos ver. Entonces, fíjense muy bien. ¿Cuál usualmente es el rango de operación de la energía de los rayos X? Usualmente, el rango de operación de la energía de los rayos X va a andar en este valor. Va a andar usualmente por aquí. Aquí lo vamos a comparar. Más o menos por aquí. El rango de operación de los rayos X para radiología. ¿Por qué? Porque en radiología a mí me sirve más que haya interacción fotoeléctrica que otra cosa. Porque la interacción fotoeléctrica es la que me ayuda a mí para formar la imagen. Entonces también voy a crear aquí la interacción de efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico es la que me ayuda a formar la imagen. Es la que me va a estar ayudando a mí para formar la imagen. Y es por eso que yo quiero que en los estudios de radiología abunden más lo que es el efecto fotoeléctrico. Y vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver lo que pasa en la imagen con el efecto fotoeléctrico. Ok, pero antes, veamos lo que es esta grafiquita aquí, esta figurita de aquí, que fíjense que esta figurita básicamente nos indica los dos fenómenos, bueno, tres fenómenos que vamos a estar viendo en lo que es la imagen. Vamos a estar viendo lo que es la dispersión Compton, que esto, como ya lo dije, esta es la radiación dispersa. Asuma, radiación dispersa, efecto Compton. Radiación dispersa, la radiación dispersa, que por cierto, por el hecho de que se forma esta radiación dispersa, y ustedes están viendo aquí que hay radiación dispersa que se está formando estos ángulos, es la razón por la cual nosotros debemos de protegernos en nuestra urología. Si no hubiese radiación dispersa, no sería necesario estarnos protegiendo. No sería necesario, por ejemplo, que ustedes se utilizan paredes blindadas de plomo o paredes con bastante espesor de concreto, o estar viendo vidrios reforzados. Aquí está la interacción fotoeléctrica. Vean ustedes que la interacción fotoeléctrica
Hasta ahí llegaron los rayos X, ahí se quedaron atrapados. Ahí se quedaron esos rayos X. Interacción fotoeléctrica, ahí se quedaron atrapados. Ahí se quedaron, vean ustedes. Lo de radiación quantum o la radiación dispersa, vean también aquí que hay unos rayos X que agarran para esta dirección. Hay otros que agarran para esta dirección. Y hay unos que agarran para la imagen, para el receptor de imagen. Y esto es lo que nos va a estropear la imagen. Esto nos va a arruinar la imagen. Y vean también que hay una parte de los rayos X. Hay una parte de los rayos X que simplemente van a pasar así nomás, y van a llegar al receptor de imagen, como que sin nada. Vean ustedes, ahí van a pasar nomás al receptor de imagen. Entonces, es lo que vamos a estar viendo. Y vean ustedes también el efecto en la imagen que nos va a estar causando. Por ejemplo, el efecto de la imagen que nos va a estar causando los rayos X, el efecto fotoeléctrico va a ser este color blanco. Y vean, por ejemplo, los efectos de la imagen que nos va a estar causando los rayos X que pasaron así nomás en el paciente nos va a estar causando este color en la imagen. Y la rayos X de dispersión, de la radiación dispersa o los rayos X que se forman por efecto Compton nos va a causar esta imagen, este colorcito en la imagen. Veamos ahorita el ejemplo, veamos ahorita lo que sucede. Aquí tenemos una radiografía. Tenemos ahorita esta sección de lo que es la parte de lo que es la caja torácica del paciente y también donde se ve lo que es el brazo. Vean ustedes lo que causa el efecto fotoeléctrico. Fíjense muy bien, como el efecto fotoeléctrico, nosotros lo vimos, aumenta con la densidad o número atómico del material con que va a interaccionar los rayos X, vamos a ver muchísimo efecto fotoeléctrico, por ejemplo, en las estructuras óseas, como la estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo muchísimo efecto fotoeléctrico. ¿Cómo sé que es el efecto fotoeléctrico? Porque en la imagen de radiografía convencional, de pantalla de película, que es lo que nos enfocamos aquí, vamos a estar viendo que siempre que los rayos X se hayan quedado absorbidos en el paciente, que hayan quedado ahí en el paciente, vamos a estar viendo esta sección de ese color, porque ese es el efecto químico que causan los rayos X, que sucede cuando los rayos X no llegan, mejor dicho. Vemos este color así, este color blanquito, que básicamente lo que nos está diciendo es que los rayos X no pasaron, no llegaron al receptor de imagen, sino que se quedaron atravesados, se quedaron ahí absorbidos en el paciente. Eso es lo que nos va a estar indicando. Y fíjense muy bien que los rayos X que se han transmitido, es decir, que pasaron así como que sin nada en todo el paciente, nos va a estar causando este color oscuro que ustedes ven aquí. Vean aquí, por ejemplo, que ahí en los pulmones vamos a estar viendo más de ese color oscuro porque son precisamente lugares de poca densidad donde casi no hubo efecto fotoeléctrico y que por tanto vamos a estar viendo este color. Entonces, vamos a asociar esto, efecto fotoeléctrico, vamos a asociar la radiografía con este color blanco. Que, por cierto, nosotros tenemos palabras técnicas para estar mencionando ese color blanco, ese color negro. Fíjense muy bien. Cada vez que veamos una sección de color blanco, sobre todo pulmones, también, huesos, materiales muy densos, por ejemplo, una placa metálica, a eso lo vamos a conocer como radio opaco. Aquí vamos a mencionarlo. Fíjense muy bien. Bueno, creo que hay una clasificación. Aquí está la clasificación más adelantito. Ya van a conocer esa parte. Pero eso es lo que quiero que vayan viendo hasta ahorita. Fíjense muy bien. Efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico. En la imagen. Se verá de color blanco. Eso es lo que causa. Y rayos X que se han transmitido así nomás. Transmitidos. Se verá de este color que ustedes están viendo aquí. Eso es lo que podemos ir concluyendo hasta ahorita. Y por eso que en ocasiones yo necesito priorizar que haya más efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque el efecto fotoeléctrico me va a estar a mí ayudando precisamente
a formar la estructura anatómica en la imagen. Ahora, voy a borrar esto y voy a la siguiente. Ahora, como les decía, nosotros tenemos una descripción técnica para estar nombrando eso de que estar viendo color blanco, color oscuro, y nosotros tenemos la siguiente clasificación. Fíjense muy bien, todo lo que son objetos que se visualizan en la imagen, que se visualizan en la radiografía y que nos da un color blanco, un color con esta tonalidad que ven ustedes aquí, ya sea, por ejemplo, una placa metálica, hueso, inclusive el agua también nos puede llegar a formar ese efecto en una radiografía. Nosotros tenemos una palabra técnica que describe esta tonalidad como radiopaco. Radiopaco, entonces, radiopaco, vamos a estar visualizando como tonalidad blanca. Tonalidad blanca. Y también tenemos otra palabra técnica que describe lo contrario, todo lo que es negro, gris muy oscuro, que ya puede ser de aire, grasa o objetos de densidad de muy poca densidad o de muy poco número de bajo número atómico, lo vamos a conocer como radiolúcido. Ok, esto se suele representar más pegadito así, como radiolúcido. Entonces, tonalidad oscura. La manera en que nos vamos a estar referenciando. Entonces vean que todo lo que es radiopaco se forma gracias a lo que es el efecto fotoeléctrico. Gracias al efecto fotoeléctrico. Y todo lo que es radiolúcido se forma gracias a rayos X transmitidos. A rayos X transmitidos, es decir, aquellos que no tuvieron ningún tipo de interacción. Es lo que vamos a estar viendo y así como lo vamos a estar describiendo. Ok, entonces voy a continuar a la siguiente diapositiva. Vean ustedes, por ejemplo, y era una situación que les mencionaba, el KDP nos afecta lo que es el valor de la energía, de los rayos X. Yo ya sé que el valor de la energía de los rayos X va a estar diciéndome a mí, si por ejemplo los rayos X son de baja energía, que hay bastante efecto fotoeléctrico, y si los rayos X son de alta energía, que hay menor efecto fotoeléctrico. Entonces, yo para nuestra radiografía también modifico los KDP para estar priorizando que haya, por ejemplo, más efecto fotoeléctrico en el estudio. Por ejemplo, en estas dos radiografías de tórax que estamos viendo aquí, esta imagen nos muestra cómo se observa a 60 kDp y a 120 kDp. Recuerden, kDp controla la energía de los rayos X. Miren muy bien. kDp controla energía de los rayos X. Los rayos X. Y recuerden, mayor kDp, baja energía. Esto lo que ocasiona, por supuesto, menos efecto fotoeléctrico, porque recuerden que el efecto fotoeléctrico disminuye con la energía. Fotoeléctrico. Eso es lo que me termina ocasionando y también viceversa. Veámoslo así también a la viceversa. Veámoslo así, fíjense muy bien. Aquí KDP, menor KDP, menor KDP, menos energía. Y esto, por supuesto, caso viceversa, más efecto fotoeléctrico. Ahora, recuerden que el efecto fotoeléctrico nos ayuda a nosotros para estar aumentando la absorción de los rayos X. Entonces, mayor absorción de los rayos X. Los rayos X. Esto es lo que termina visualizando. Y vean, ¿por qué a 60 kDp de repente yo estoy viendo mejor definidas, por ejemplo, las costillas y aquí no? Vean ustedes, porque aquí casi no. Porque aquí se ve menos definida. Precisamente porque aquí está aumentando más la absorción de los rayos X
estoy viendo ya más partes radiopáqueas y por tanto estoy viendo mejor las estructuras óseas. Bien ustedes. Entonces también en ocasiones yo necesito estar regulando lo que es la energía de los rayos X para estar revisando en lo que es el efecto fotoeléctrico. Y bueno, es algo que puedo mencionar hasta ahorita. Y vamos a ver qué hace falta para terminar. Ok, otra situación. Y esto era algo que yo les había comentado aquí. Fíjense muy bien. Bueno, aquí se los había comentado. Recuerden muy bien. Efecto fotoeléctrico aumenta con el número atómico del material porque van interactuando. Mayor número atómico, mayor efecto fotoeléctrico. Y si yo tengo mayor efecto fotoeléctrico, mejor absorción de los rayos X. Vamos a conocerlo así. Mejor absorción de los rayos X. Y también lo pueden ver así. Más regiones de la imagen. Que son radiopáqueas. Es decir, tonalidad blanca. Esto es lo que sucede. Entonces, yo aumento la energía, yo aumento el número atómico del material, porque hace interactuando los rayos X, aumento el efecto fotoeléctrico, creo una mejor absorción de los rayos X y estoy viendo más regiones con tonalidad que son radiopáqueas o tonalidad blanca. ¿Por qué me sirve eso? Porque yo también puedo modificarle el número atómico. Vean ustedes cómo lo modifico. Lo modifico a través de un material llamado medio de contraste, que simplemente es un material que se le ingiere al paciente. El paciente lo puede ingerir ya sea oralmente, ya sea por vía intravenosa también. Y vean, por ejemplo, en este caso, estas dos radiografías. Aquí lo que hizo el paciente es que el paciente ingirió un medio líquido en base a material del bario. El bario tiene un número atómico de 56. Entonces, cuando el paciente ingirió el bario pasó por todo lo que es por todo el sistema digestivo. O sea, llegó por la tráquea y pasó por todo el sistema digestivo. Y aquí estamos viendo todo, y aquí estamos viendo los residuos del material del bario. Lo estamos viendo aquí por esa tonalidad que estamos viendo aquí, por esa tonalidad radiopaca. Precisamente porque aumentó bastante el número atómico del material, y ahorita estamos viendo nosotros ya mejor definido lo que son esa parte de anatomía, precisamente porque aumentó la función de los rayos X. Vean ustedes. Y finalmente, ya para terminar, concluyo lo siguiente. Los rayos X, cuando entran al paciente, estos tienen un decaimiento exponencial. Fíjense muy bien. Los rayos X, cuando entran en el paciente, tienen un decaimiento exponencial. ¿Qué significa esto? Decaimiento exponencial. Ese decaimiento exponencial simplemente nos va a determinar cuántos rayos X van a estar cayendo por cada longitud de tejido. Simplemente eso. Por ejemplo, digamos que inicialmente hayan 1000 rayos X que impacten contra la piel. De repente, al pasar el primer centímetro de la piel, solo llegaron 1000 rayos X. Y luego, al pasar el segundo centímetro de la piel, aquí estamos viendo cada capa que ustedes ven aquí se representa como centímetros. Aquí está el primer centímetro y lo vamos a dibujar de color rojo. Aquí vamos a estar viendo el primer centímetro. Aquí vamos a estar viendo el segundo centímetro. Y vean que los rayos X, cuando llegan al segundo centímetro, ya solo quedan 500 de los 1000 que vienen anteriormente, o sea, la mitad. Ven ustedes que ya cuando llegan al siguiente centímetro, vean ustedes que ya cuando van avanzando al siguiente centímetro ya llegan 250, ya al siguiente llegan 125 y al siguiente llegan 63. Vean ustedes que ese efecto. ¿Cómo lo vería? Y bueno, finalmente, cuando los rayos X han pasado estos 5 centímetros, finalmente solo tenemos 22 rayos X que salen de ahí.
Esto lo conozco como decaimiento. ¿Por qué? Porque se va reduciendo la cantidad de los rayos X que no han interactuado, o sea, que no quedaron absorbidos. Entonces, vean ustedes aquí, tenemos nosotros, si nosotros graficamos este valor, primeramente vamos a tomar el primer centímetro, medir rayos X, vean ustedes aquí, perdón, sí, antes de mejor dicho, en la superficie, vamos a tomar en la superficie el espesor es 0, es decir, la profundidad es 0, y tenemos inicialmente mis rayos X. Vean ustedes, cuando yo avanzo un centímetro, vamos a ver aquí un centímetro, de repente, ya en el siguiente centímetro, yo tengo esta cantidad. Ya en el segundo centímetro, yo empiezo a tener una menor cantidad. Vean ustedes, 250. Y en el tercero, sigo teniendo ya esta cantidad, 125. Bueno, aquí lo dejo muy alto, 125. Ya en el cuarto centímetro, ya estoy viendo esta cantidad. En el cuarto centímetro, que aquí está, ya estoy viendo 63. Y finalmente, ya con todos esos rayos X sale, yo tengo 32 nada más, que vendría visualizándose por aquí. Entonces, esa es la manera en que decaen los rayos X, decaen exponencialmente. Significa que van teniendo un decaimiento bastante brusco a medida aumenta la profundidad de los rayos X. A medida aumenta la profundidad del tejido por el cual van atravesando los rayos X. Y bueno, eso ha sido todo por esta explicación. Espero que les haya servido la explicación. Las animo a que cualquier duda o consulta me las hagan saber para poder ayudarles en lo que sea. Y bueno, eso ha sido todo por esta parte. Nos veríamos hasta la siguiente vez que los convoco a una reunión. Y éxitos y feliz semana.